Un saludo a todos y bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy vamos a tratar un tema importante que sería el proceso que hemos de llevar a cabo para impugnar un despido con el que no estemos conforme. Deciros que es un tema importante por varios motivos. Por un lado, porque es una situación muy probable en la que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida laboral y más aún, pues en este contexto de inestabilidad y de movilidad que sufrimos. Por otro lado, deciros que este procedimiento está sujeto pues a muchos formalismos, plazos, instancias y demás, y el hecho de que respetemos estos plazos, estas instancias, estos tiempos puede tener una gran relevancia en cómo se desarrolle todo el proceso y evidentemente en el resultado del mismo. Por tanto, como os digo, es un tema importante. Como siempre, todo el material en el que vamos a apoyar este vídeo lo tenéis disponible en vuestro curso. Para esta explicación vamos a apoyarnos en este esquema de todas las fases y todas las instancias y plazos que tiene el proceso de impugnación de un despido. Eh, Como digo, vamos a tomarlo como referencia, lo tenéis disponible en vuestros apuntes y a partir de él vamos a analizar los diferentes pasos a seguir. Y bueno, vamos a comenzar con el relato de todo este procedimiento. Es importante que tengamos presente dos aspectos fundamentales en todo este proceso de impugnación. En primer lugar, el plazo. Tenemos únicamente 20 días hábiles para interponer una demanda ante el juzgado de lo social para impugnar nuestro despido. Como veis, es un periodo sumamente corto, por lo que hemos de estar atentos y rápidos en nuestras actuaciones. Deciros que si una vez que pase este periodo de 20 días hábiles, no podremos interponer ningún tipo de acción contra la empresa por esta causa. En segundo lugar, es muy importante que también conozcamos que previamente a interponer la demanda no se puede realizar esta de forma directa ante el juzgado de lo social, que es el órgano jurisdiccional que ha de dirimir este conflicto. Estamos obligados en la jurisdicción social, en el orden social, a intentar un acuerdo previo, una conciliación previa. Es un paso, como digo, previo, obligatorio y prescriptivo antes de iniciar la demanda ante el juzgado de lo social. Vamos a desarrollar estos dos aspectos fundamentales del proceso de impugnación. Como os digo, el plazo es muy corto, 20 días hábiles. Hemos de actuar de manera rápida, de una manera muy activa y tener muy presente este plazo. Es tan corto que en muchísimas ocasiones, pues no sé, entre que se busca asesoramiento, entre que se inician las acciones, pasa este tiempo y como os digo, expirado este plazo, el trabajador no podrá reclamar con posterioridad. En otros asuntos laborales, como reclamación de cantidades, el plazo es muchísimo más amplio, de hasta un año, pero en el caso del despido es sumamente corto. Hablamos de 20 días hábiles. En este caso conviene conocer qué entendemos por días hábiles. Serían todos aquellos menos sábados, domingos y festivos. Deciros también que a pesar de que normalmente el mes de agosto es inhábil, en la jurisdicción social para múltiples asuntos y entre ellos el despido, el mes de agosto es hábil a todos los efectos. No podemos, como os digo, acudir directamente al juzgado a interponer una demanda. En el orden social es obligatorio que antes intentemos un acuerdo previo, una conciliación previa. Esta conciliación previa se realiza ante un órgano administrativo que en nuestra comunidad autónoma, porque varía su nombre en las diferentes comunidades autónomas, se llama SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y ese intento de conciliación previa se inicia mediante la presentación, la interposición de un escrito que se denomina papeleta de conciliación. Esta papeleta de conciliación interrumpe el plazo de prescripción de esos 20 días hábiles para interponer la demanda ante el juzgado de lo social.
Es decir, que si han pasado 4 días desde que recibimos nuestra notificación de despido y en ese cuarto día interpongo papeleta de conciliación, pues hasta que no se resuelva ese asunto, se paraliza ese plazo 20 días. Una vez que se ha celebrado la conciliación, pues contaría el quinto día a computar. Sin embargo, esta pausa, la jurisprudencia viene indicando que no puede ser sine die, es decir, no se puede paralizar por la interposición de la papeleta de conciliación durante el tiempo que sea hasta que se resuelva esa conciliación, y ha establecido un plazo tope de 15 días. Es decir, que una vez interpuesta la papeleta de conciliación, a los 15 días, si no se ha celebrado el acto de conciliación, el día 16 comenzaría de nuevo a computar ese plazo. Deciros que el contenido de esa papeleta de conciliación pues viene a ser muy parecido al que recoge la demanda en el juzgado, quizá pues un poco más resumido, pues en las circunstancias de la relación laboral y todas las condiciones, pues el trabajo que se desempeñaba, categoría, convenio aplicable, la fecha de notificación y efectos del despido, qué causas ha alegado la empresa para ese despido, qué motivos alega el trabajador para impugnar ese despido, las peticiones que se realizan, etcétera. Un asunto importante y por el que se ha de ser muy cuidadoso a la hora de la redacción de esta papeleta de conciliación es el hecho de que en el posterior juicio laboral no se pueden realizar alegaciones que no estén contenidas en la papeleta de conciliación, al igual también que la empresa no puede alegar causas diferentes en el juicio de las recogidas en la carta de despido. Esto evidentemente es para garantizar y evitar la indefensión jurídica. Por último, deciros que si bien no es obligatoria en esta instancia la asistencia de un abogado o graduado social para la conciliación, es sumamente recomendable, puesto que, como hemos visto, pues es muy importante una adecuada redacción. Para que nos hagamos una idea de la importancia de esta fase previa del intento de conciliación, aquí os presento pues las últimas estadísticas publicadas respecto pues a este proceso de mediación. Fijaros que en el año 2020, a pesar de ser un año peculiar, se realizaron 293.878 conciliaciones o intento de conciliación, evidentemente por diversos aspectos, despidos, reclamaciones de cantidad, etcétera. Los despidos fue la principal causa de estas mediaciones, supusieron casi el 60%, el 57,8%. Fueron 169.868 intentos de conciliación por despidos. En cuanto al resultado de estas conciliaciones, se logró una avenencia, es decir, un acuerdo en más de 100.000 casos, lo que supone un 34,3%. Sin embargo, y circunscribiéndonos a nuestro objeto del vídeo de hoy, a los despidos, en el mayor caso de conciliaciones con avenencia fueron por despidos, supusieron 91.063, que respecto a los 169.868 conciliaciones por despido supone que aproximadamente un 53,6%, es decir, más de la mitad de los intentos de conciliación por despido, se logró un acuerdo en ellos. Por tanto, fijaros cómo es una instancia con una gran importancia y en la que en muchísimas ocasiones se logra una resolución antes de acudir a la vía jurisdiccional. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque en muchísimas ocasiones el despido por parte de las empresas se realiza de una manera improvisada, muchas veces en caliente, y por ello muchas ocasiones no se cumplen pues, los formalismos exigibles y en la práctica es un despido claramente nulo o improcedente.
cuando el trabajador inicia todo ese procedimiento, le llegan notificaciones a la empresa y ésta pues pone en manos de sus asesores y sus abogados el asunto, claramente reciben pues el asesoramiento de que ese despido evidentemente no se ha realizado correctamente, que las causas alegadas no confirman ese despido y que claramente si se llega al juzgado de lo social van a declarar la improcedencia o nulidad. Y como os digo, en muchas ocasiones, pues para evitar costes adicionales, tiempo, etcétera, con la claridad de que ese despido no se ha realizado correctamente, pues las empresas intentan y fomentan ese acuerdo para evitar pues proseguir con instancias superiores. Así que, como vemos, es una instancia muy activa, una instancia en la que posiblemente podamos conseguir resolver nuestro conflicto sin tener que acudir a instancias superiores y ya al juzgado social mediante la demanda. Bien, y llegado el momento, este órgano administrativo, que no judicial, el SMAC, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, cita a las partes, el empresario y el trabajador. En principio, como os digo, en esta instancia no se necesita la presencia de abogado o graduado social. Sin embargo, como os he comentado, es altamente recomendable. Muchísimas ocasiones, además, pues a través de un poder de representación que se realiza, de un poder notarial ante un notario, vale sobre unos 40 euros, se presenta fundamentalmente por parte de la empresa únicamente su representante legal. Como os digo, se presentan las dos partes y allí también está presente el funcionario, el letrado conciliador. El letrado conciliador no hemos de confundirlo con la figura pues, de un juez, puesto que no tiene ningún papel activo, no puede dirimir, no puede resolver, no puede realizar labores de intermediación, ni siquiera intervenir en las conversaciones que se realice entre empresa y trabajador. Fundamentalmente pues está pues para guiar un poco todo el proceso, puede también resolver alguna duda jurídica, pero fundamentalmente actúa casi como un fedatario público, plasmando el resultado de esta conciliación y el posible acuerdo. Por bien, una vez presentadas ambas partes o en el acto de conciliación, se pueden dar pues todas las circunstancias que vamos a ver a continuación. Una de ellas, y bueno, la más fácil de entender, ¿qué pasa si llegado el momento no se presenta el trabajador? Hemos de pensar que es el trabajador el que ha iniciado todo este proceso y salvo que sea una causa justificada, pues en este caso se archiva directamente la papeleta y todo el procedimiento. Puede y cabe la posibilidad de que el trabajador pueda comenzar todo ese proceso si aún tiene plazo y no han prescrito esos 20 días hábiles. Otra circunstancia que puede darse es que la parte que no se presente sea la de la empresa. Esto sí que es posible, y si bien no es posible que quien inicie todo el procedimiento no se presente porque se archiva, que era el caso anterior, el caso de que no se presente el trabajador, la empresa sí que puede permitirse, si así lo estime oportuno, aunque no es lo recomendable, no presentarse a esta conciliación, pues porque estime que ha hecho el despido correctamente y que no quiere llegar a ningún acuerdo con el trabajador. Deciros que en ese caso quedará constancia en el acta, se reflejará que se ha intentado la conciliación sin efecto por incomparecencia de la empresa y puede darse el caso, aunque no es habitual, de que si este procedimiento continúa, se judicializa y en el juzgado de lo social el trabajador gana su proceso y se reconocen las principales reclamaciones que tenía en esa demanda de conciliación a la que no se ha presentado la empresa, el juez pueda condenar en costas a la empresa hasta los 600 euros por no haberse presentado a esta instancia de conciliación, pero no es lo habitual. Otra circunstancia que pueda darse es que por lo que sea se retrase todo este procedimiento, haya pasado ya
30 días desde que se interpuso la papeleta de conciliación y no se haya celebrado el acto de conciliación. En ese caso, por una dilación indebida, es decir, ha pasado demasiado tiempo, con 30 días sin que se haya celebrado ese acto, al trabajador se le certifica que ha transcurrido ese tiempo y se da por realizado este procedimiento. El trabajador ya puede interponer su demanda, puesto que ha intentado y por causas ajenas a él no se ha realizado la conciliación, pero se le da por hecho este trámite previo, por lo que ya podría proceder a interponer demanda ante el juzgado de lo social. Y por último, tenemos el caso de que se presenten las dos partes, el empresario, el trabajador y sus representantes, para intentar lograr ese acuerdo, que podrá darse o no. Si no se logra un acuerdo, no hay un acuerdo entre ambas partes, pues se certifica que se ha celebrado el acto sin avenencia de las partes y continúa a contar este plazo que se había pausado de 20 días hábiles, y ya si el trabajador quiere continuar pues todo su procedimiento, ha de acudir con la demanda al juzgado de lo social. Y por último, tenemos la última de las opciones y la más deseable y además la más común en los casos de despido, que es que se logre un acuerdo entre las partes. Si se logra un acuerdo por ambas partes, pues porque la empresa admite la improcedencia, etcétera, y en fin se consignan las cantidades que se le ha de abonar al trabajador, etcétera, hemos de decir que este acuerdo es de obligado cumplimiento y tiene prácticamente la misma fuerza que si fuera una sentencia judicial. Si la empresa no cumple ese acuerdo al que se ha comprometido en este acto de conciliación, el trabajador podría reclamar ante el juzgado de lo social su cumplimiento y su ejecución. En este punto hemos de tener cierto cuidado si sospechamos o pensamos que la empresa pueda ser insolvente o que vaya a entrar en concurso de acreedores, ya que estos acuerdos a los cuales hemos llegado en este acto de conciliación, que en este caso se certifica con avenencia, es decir, con acuerdo, si pensamos que la empresa luego puede no cumplirlos por esta insolvencia, hemos de decir que estos acuerdos de conciliación no tienen la garantía del Fogasa. Sin embargo, si se produce una sentencia al juzgado de lo social en las cuales pues también se consignan unas cantidades, una indemnización, etcétera, en el caso de sentencia judicial el Fogasa sí que respaldaría estas cantidades. Por lo tanto, en muchas ocasiones, a pesar de que se pueda lograr un acuerdo, si se tiene sospechas de que la empresa no va a hacer frente a él por insolvencia o concurso de acreedores, lo más coherente es no firmar ese acuerdo en esta instancia previa, porque sabemos que no tenemos el respaldo del Fogasa ante incumplimientos de la empresa. Este respaldo sí que lo tendríamos si el acuerdo viene dado por una sentencia del juzgado de lo social. Así que este aspecto sí que es importante. Llegado a este punto, si no se ha presentado la empresa, es decir, intentado sin efecto, han transcurrido 30 días sin que se celebre esta conciliación, que se da por intentado este proceso, o se han presentado ambas partes y no hay acuerdo, es decir, se ha celebrado sin avenencia, en todos estos casos, si el trabajador quiere proseguir impugnando ese despido, ya tendría que acudir a la vía judicial interponiendo demanda ante el juzgado de lo social, que sería la siguiente instancia. Y bueno, si en el intento de conciliación no se ha logrado un acuerdo y el trabajador quiere proseguir con su reclamación ante ese despido que no cree ajustado a derecho, pues ya le queda pues la vía jurisdiccional y ha de acudir a los juzgados de lo social interponiendo pues la demanda. ¿Qué
¿Qué va a recoger la demanda? Bueno, pues a grandes rasgos es bastante similar a la papeleta de conciliación, pero quizá pues algo más extensa, indicando todas las causas por las cuales vamos a mostrar nuestra conformidad. ¿Datos que recoge esta demanda? Pues los datos de identidad del trabajador, su nombre, su DNI, dirección, efectos de notificación, etcétera. Y normalmente si se presenta con un abogado, pues se suele poner los datos de contacto del letrado. También los datos de identificación de la empresa, su razón social, nombre del empresario, el CIF, domicilio, efectos de notificaciones, etcétera. También la reclamación que vamos a solicitar, normalmente pues solicitar o la nulidad o la improcedencia del despido, los datos de esa relación laboral, el grupo profesional del trabajador, la jornada que realizaba, el salario que tenía, su antigüedad, el convenio colectivo de aplicación, etcétera. Evidentemente también vamos a reflejar de manera clara y separada pues todos los hechos por los cuales se impugna el despido, ya sean de forma o de fondo, falta de procedimiento, falta de veracidad de los hechos que alega la empresa, etcétera. También se pueden citar alguna jurisprudencia para apoyar nuestras pretensiones. Decir que no es necesario indicar una cantidad concreta de la indemnización que reclamamos, puesto que al señalar la antigüedad y el salario del trabajador, pues ya se sabe la cantidad que se reclama como indemnización por el despido improcedente o por los salarios de tramitación que puede conllevar la nulidad del despido. También en la demanda hemos de solicitar al juzgado pues la solicitud de prueba que necesitemos, ya sea que la empresa aporte ciertos documentos como pueden ser nóminas, contratos, convenios, boletín de cotización, etcétera, y también se puede solicitar al juzgado que cite para el día del juicio al representante de la empresa o a determinados testigos. También acompañaremos la carta de despido y el acta de conciliación. Ya sabéis que el intento de conciliación es un requisito previo. Hemos de decir que si presentamos una demanda sin ese intento de conciliación, no se va a inadmitir la demanda, pero desde luego nos van a instar a que en el plazo que nos quede antes de la prescripción de los 20 días hábiles presentemos ese intento de conciliación, puesto que si no se archivará y no se llevaría a cabo el juicio. Bueno, pues llegamos al momento en el que las partes se presentan a ese juicio laboral. Deciros que antes de que comience el juicio, unos 5 minutos antes de la vista, etcétera, muchas veces se intenta un acto de conciliación previa a la vista. Esto se realiza ante la letrada de la administración, lo que antiguamente eran los secretarios judiciales, y en muchas ocasiones ambas partes vienen con un acuerdo ya fijado que se refleja y que tiene la misma fuerza vinculante que si se hubiera dictado en sentencia. Esto es algo parecido a lo que ocurre en la conciliación. Hay veces que la empresa ni se ha presentado a este intento de conciliación, recibe pues la notificación de presentarse en el juicio laboral, evidentemente, en ese caso, pues se asesora, acude a sus abogados, etcétera, que una vez que analizan la situación, se dan cuenta de que es un despido claramente improcedente o nulo, saben que van a perder ese juicio y prefieren, pues antes de que se produzca, pues contactar con el trabajador, con la parte contraria y poder llegar a un acuerdo. En esos momentos, si se ha logrado ese acuerdo, justo antes de que se inicie ese juicio, pues a través de la letrada o letrado de Administración de Justicia se certifica y, como os digo, tiene plena validez. Si no se logra este acuerdo judicial previo a la vista, pues se inicia esta y se va desarrollando el proceso. En primer turno de palabra corresponde al trabajador o normalmente a su abogado para que se ratifique la demanda o haga pequeñas correcciones o aclaraciones. Deciros que no es posible aumentar o variar las demandas que se han hecho con anterioridad. En segundo lugar, tendría el turno de palabra el abogado de la empresa que contesta la demanda indicando pues cuáles son los motivos por los cuales se oponen a esa petición del trabajador y normalmente pues
intentar justificar que ese despido se ha llevado a cabo pues de forma correcta y ajustada a derecho. Es decir, el representante de la empresa realiza de forma oral, normalmente lo va leyendo, porque considera que la reclamación que hace el trabajador no es correcta. A veces puede estar conforme con algunos puntos y con otros no. Por tanto, no es hasta ese momento del juicio en el cual sabemos cuál sería la estrategia de defensa de la empresa y qué hechos nos va a discutir. Una vez que se ha contestado a esa petición por parte de la empresa, pues ya quedan fijados los hechos en los cuales las partes no están de acuerdo, por lo que es el momento que tienen las partes para proponer las pruebas. En el procedimiento laboral se admiten casi todo tipo de pruebas. Se pueden proponer testigos, aportar pruebas pues, escritas, audios o vídeos. Recordad que siempre que seáis parte implicada se admiten la grabación de conversaciones. Es más, en muchísimas ocasiones es muy recomendable, puesto que el momento del despido, cuando te citan al despacho para integrarte el finiquito, etcétera, pues en muchas ocasiones no queda más prueba que esa grabación, puesto que es la palabra de uno contra otro, y deciros que son plenamente legítimas, siempre evidentemente que tú seas parte. Pues como os digo, se admiten todo tipo de pruebas siempre que no se vulneren los derechos fundamentales, evidentemente, y pues ya será el juez el que evidentemente pues haga una valoración sobre las mismas. Es el trabajador el primero que indica de qué pruebas pretende valerse. Normalmente pues suele aportar pruebas documentales, contratos, nóminas, informe de vida laboral, etcétera, y también proponer testigos o la declaración de algún representante de la empresa. En segundo lugar, la empresa aportará también las pruebas documentales que estime pertinentes y también sus testigos. Si quiere interrogar al trabajador, suele solicitar antes su citación. Una vez que se han llevado a cabo las pruebas, pues el trabajador entregará a la empresa las pruebas que ha utilizado y viceversa, para que se puedan verificar por ambas partes los documentos e impugnarlos pues, si se piensa que no son correctos o son falsos o lo que sea. Una vez revisadas por cada parte las pruebas documentales, se practican el resto de pruebas, los testigos, peritos, etc. En los interrogatorios empieza preguntando la parte que propone la prueba y luego siempre será la otra parte quien pueda contrapreguntar. Una vez que se han practicado las pruebas, cada una de las partes realiza pues unas breves conclusiones en las cuales pues obviamente defiende cada uno su postura. Las conclusiones las emite en primer lugar la empresa y por último el trabajador. Normalmente, pues en estos momentos ya el juez tiene, creo, bastante claro el sentido de su decisión. Sin embargo, en este tipo de conclusiones es un buen momento, es un momento importante, pues para que se pueda inclinar la balanza hacia una postura u otra, por lo que es importante que estas conclusiones pues se apoyen en las pruebas que se han realizado, se expongan los argumentos de una forma clara, se puede apoyar en jurisprudencia, etcétera. Y bueno, llega el momento de las posibles sentencias. En la práctica, la sentencia suele dictarse más o menos en el plazo de una semana desde que se celebra la vista. ¿Y cuáles pueden ser los sentidos de estas sentencias? Pues bueno, ahí tenéis evidentemente las posibilidades. Que se declare el despido procedente, es decir, se estima que la extinción de la relación laboral y cómo ha sido llevada a cabo por la empresa es correcta y ajustada a derecho. La empresa ha seguido el procedimiento correcto y las causas indicadas en su carta de despido pues se han considerado acreditadas. Por tanto, el despido está bien hecho y el trabajador no tendría derecho a ningún tipo de reclamación ni indemnización. En el caso de que no sea así, pues el despido puede declararse improcedente, es decir, el despido realizado no es correcto, ya sea porque no existen causas para ello o porque no se ha seguido el procedimiento formal establecido. La empresa tendrá que decidir en el plazo de 5 días
hábiles desde que se notifica la sentencia entre abonar al trabajador la indemnización que le corresponda por el despido improcedente o readmitirlo en su puesto de trabajo con el abono de los salarios de tramitación. Es decir, el trabajador debería de cobrar, en el caso de que sea readmitido, los salarios dejados de cobrar desde que fue despedido hasta ese momento de la readmisión. Muchísimas ocasiones es mayor la cuantía de estos salarios de tramitación, porque además últimamente los juicios laborales pues están muy retrasados, hablamos de meses, 7, 8, 9 meses, es mucho mayor esos salarios de tramitación dejados de cobrar que la propia indemnización, por lo que los casos de readmisión no son muy habituales. Sin embargo, vamos a decir que esta decisión de readmisión o indemnización depende de la empresa. Si la empresa optara por esa readmisión, el trabajador obligatoriamente tendría que hacerlo, tendría que reincorporarse. Si no lo hiciera, se considera que ha sido una baja voluntaria. Y por último, otra posible sentido de la sentencia puede ser la nulidad del despido, normalmente basándose en supuestos de vulneración de derechos fundamentales. En este caso, se obliga a la empresa a readmitir al trabajador, evidentemente también con el abono de los salarios de tramitación que se hayan devengado desde la fecha del despido hasta esta readmisión. ¿Qué causas suelen provocar esta nulidad? Pues las relacionadas con el embarazo, maternidad, reducción de jornadas por cuidado de hijo, adaptación de jornada por conciliación, etcétera. Otra causa también que se da en muchísimas ocasiones es que se puede dar la nulidad de un despido basándose en que se considera que ese despido se ha basado en represalias por parte de la empresa, pues por haber reclamado previamente al trabajador algún derecho laboral. Es decir, es una protección de indemnidad. Es decir, el trabajador está protegido ante este tipo de represalias por reivindicación de sus derechos. Este derecho en sí no se recoge explícitamente en ninguna norma, sino que es una construcción jurisprudencial basada pues, en esa tutela judicial efectiva. Muchas veces nos preguntamos, es que si yo reclamo, yo tal, aunque tenga razón, yo sé que voy a estar en el disparadero de la empresa y que voy a tener represalias. Pues deciros que la jurisdicción social es muy garantista y tiene una especial protección ante las posibles represalias que la empresa pueda tomar por acciones llevadas a cabo por el trabajador. Es esa protección, ese derecho de indemnidad que se le otorga a ese trabajador y que ante posibles despidos que se consideran basados en esas represalias, como os digo, declararán la nulidad de ese despido y la obligatoria readmisión. Bueno, pues estos serían un poco las posibles sentencias y evidentemente si el fallo no es favorable a los intereses del trabajador o de la empresa, siempre se puede presentar un recurso de suplicación ante la instancia superior, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Este recurso hay que anunciarlo en el plazo de 5 días hábiles desde que se notifica la sentencia. Deciros que este tema lo vamos a complementar con varios documentos reales de todo este proceso de impugnación. Tenéis papeletas de conciliación, actas del ESMAD que certifican avenencia, certifican no avenencia y también sentencias del juzgado de lo social. También tenéis un vídeo que recoge todo el proceso de un juicio laboral. El objetivo pues, es que tengáis documentos reales que os permitan conocer un poco todo este procedimiento. Evidentemente, si alguna vez estáis inmersos en un proceso de impugnación, pues vais a tener que asesoraros y en fin, acudir a algún profesional. Pero creo que es muy conveniente que tengáis una noción, una visión general de todos estos procedimientos, todas estas instancias y todos estos plazos,
para que llega el momento la impugnación de vuestro despido pues se realice bajo cauces legales y tengáis pues las máximas garantías posibles. Nada más, agradeceros como siempre vuestra atención y espero que os sean de utilidad pues estos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.